Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Muy Bueno, bien, ¿qué tal estás? Buenas bien. tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer hoy la segunda masterclass dentro de este Festival Internacional de Piano, que vamos a hablar sobre la origen y evolución del perfume. Tenemos aquí a Elena del Valle con nosotros, ha aceptado nuestra invitación. Elena del Valle, te presento un poquito para que sepan quién eres. Eres una perfumista y profesional ya de más de 20 años de experiencia en el sector de la perfumería. Y bueno, trabajas con grandes firmas como por ejemplo con Bulgari, ¿no? Que para Bulgari en España, pues estás tú, ¿no? También eres autora de un libro, de un gran libro que yo recomiendo a todos desde aquí, que se llama La vendedora de perfumes. Y es un manual de referencia, ¿no? Para cualquier amante del universo olfativo. Y bueno, es un placer tenerte aquí. El placer ha sido mío participar en esta maravillosa ciudad de Córdoba porque hay que reconocer que bella es totalmente. Y luego en un proyecto tan pionero como el que tienes entre manos, que de verdad que en estos tiempos que corren hay que ser muy valiente para lanzarse a emprender en el campo del perfume y sobre todo con un concepto tan definido, tan vinculado al arte, a la música como el que tenéis vosotras en Catriem. O sea que de verdad que el honor ha sido mío. Sí, bueno, no me he presentado yo soy Lourdes Cubero, fundadora, cofundadora junto con Ana de una firma de perfumería de aquí de Córdoba que se llama Catriem, perfumería de autor, que luego explicaremos un poquito qué consiste. Y bueno, formé parte en uno de los conciertos, en el segundo concierto del festival, que era un concierto olfativo, que ya también luego explicaremos un poquito más de cómo va. Y bueno, pues encantada, ¿no? De poder participar en este festival y por supuesto en el concierto. Si te parece, Elena, vamos a empezar un poquito hablando sobre que nos cuentes un poquito la historia del perfume, ¿no? Porque el perfume es como un mundo tan místico, tan poco conocido bueno, que creo que en la clase de hoy vamos a aprender muchísimo de él gracias a ti. Y cuéntanos un poquito, ¿dónde está el origen del perfume? Pues realmente las raíces o los orígenes del perfume están muy vinculados a la misma humanidad. O sea, realmente desde el momento que se descubre el fuego, los antiguos primitivos ya empezaron a quemar cosas y se dieron cuenta que en ese acto de quemar había olores que eran agradables y había olores que no eran tan agradables. Fíjate que la palabra perfume, perfumum, viene del latín y significa directamente a través del humo. Y es Ujú. que en esto de quemar esas maderas, esas resinas olorosas, se dieron cuenta de que ese hilito que pone en contacto la tierra con el cielo y que resultaba agradable tenía algo de divino, ¿no? Algo de divinidad y algo mágico, de manera que empezaron a lanzar plegarias a los dioses, cada civilización en aquellos dioses que creían, quemando cosas. O sea, los orígenes del perfume realmente es esa quema de inciensos, esa quema de resinas que todavía hoy seguimos manteniendo en nuestros días en casi cualquier religión y en cualquier rito un poco folclórico alrededor del mundo. O sea, que está muy vinculado a los orígenes de la humanidad, ¿no? Pues ese yo creo que sería el origen del perfume, ¿no? Sí, Ese a pero través. fíjate que se cree que el origen estaba en Egipto, perdón, o en Mesopotamia, pero realmente se remonta, yo creo que eso a la edad de piedra con el fuego cuando realmente se quemaba todo eso, ¿no? Y un poco, ¿nos puedes Exactamente. contar la evolución un poco así en pincelada? Sí que es verdad que desde ese momento se empieza a vincular un poco esa quema de sustancias olorosas, ese hilito que decíamos que ponía en contacto a los dioses con los humanos y como esa forma de elevar nuestras plegarias al cielo, ¿no? En cualquiera de sus formas, va evolucionándose y se va acoplando a todos los ritos religiosos. Por eso en esa época de Mesopotamia, de Egipto, ya aparecen registros de esas fumigaciones o de esos ungüentos perfumados que se utilizaban, pero siempre con fines religiosos. Hasta que llegó una mujer, Cleopatra, que puso el mundo del perfume un poco patas arriba y empezó a utilizar un poco esas sustancias olorosas, pero con fines propios. Hay un montón de leyendas vinculadas a la figura de Cleopatra y a esa desviación, ya no tanto litúrgica, sino un poco más sensorial, vinculada al mundo del placer y de la belleza. Cosa que recogieron posteriormente toda la religión islámica y los árabes, especialmente cuando entran en la península ibérica y ya con el descubrimiento del alambique en la que se perfeccionan todas esas técnicas de destilación, esa búsqueda de esencias, de materias primas, cuando realmente surge ese boom de las esencias y de la elaboración de perfumes con fines ya más sensoriales, ¿no? Toda esa búsqueda de la belleza y del placer en todo el mundo andalusí es súper importante. Sí, ciertamente. Nosotros aquí en Córdoba, en Al-Ándalus,
bebemos muchísimo, evidentemente nuestra cultura está muy mezclada, ¿no? Tiene su origen ahí. Y es verdad que los aromas en la vida cotidiana de cualquier persona que viviese en aquella época en Al-Ándalus era muy importante, pero tanto desde que se levantaba, los aromas de los patios con las flores, los aromas de la cocina, si iban al hammam, ¿no? Esos aceites esenciales que se ponían, ese todo, el aroma estaba ahí luego cuando iban al culto. También, Cara, nos contará un poco cómo en las propias, bueno, ya lo explicarás tú ahora con la esencia, por ejemplo, del ámbar, ¿no? En el culto, la quema de ese incienso, los propios altares, las maderas estaban hechas con maderas olorosas también, ¿no? Entonces, bueno, el zoco, si hablamos del zoco ya, hay olor puro y duro con todas las esencias en estado puro, ¿no? Entonces sí es verdad que todo eso nosotros también lo hemos ido trasladando a los perfumes, a nuestro perfume que coja esas raíces, ¿no? Y el mundo árabe, pues claro, es una explosión de olor por todos sitios, ciertamente. Además, toda la cultura andalusí es muy interesante. Bueno, todo lo que hemos descubierto a raíz de la preparación de este concierto, que ahora comentaremos algunas anécdotas y algunas historias, algunos cabos de donde tenemos que seguir tirando, porque la verdad es que el mundo del perfume en Córdoba está súper arraigado en todo el mundo andalusí y tenemos ahí un montón de información de donde seguir investigando, ¿no? Es verdad que en todo el esplendor del califato de Córdoba, pues entre los años 756 y más o menos hasta el 1000 y pico, más o menos, es como un boom de todas las sustancias aromáticas, efectivamente toda esa explosión de olores. Si tú paseas todavía hoy por Córdoba, puedes encontrar ese olor de nerolí, de azahar, de bergamota, el olor de la menta, del cilantro, el olor de anís verde, ¿no? De las especias en el zoco, toda esa mezcla de olores y de ambivalencia que convierten en ese momento a Córdoba en un punto importante de exportación de esencias y de especias al resto del mundo, pero que también demanda y empieza a incorporar esencias que existían en otros rincones del mundo y que de repente encuentran allí su hábitat para florecer, ¿no? Y esto es parte de la investigación que tenemos que seguir tirando del hilo, Sí, Lourdes, porque hemos encontrado aquí un montón de historias de dónde tirar, ¿no? Del es mundo muy andaluz. interesante la esencia y las flores, porque si háblanos de la rosa en la cultura árabe, por ejemplo, era bueno, la cultura yo creo que en todas, yo creo que es la primera flor que se utilizó en Bueno, perfumería. la rosa es la reina de las flores en perfumería por excelencia. Yo creo que es el perfume al que todo perfumista cuando empieza a componer aspira a encontrar su esencia, ¿no? Decimos que es una de las moléculas más complejas que existe o uno de los aromas más complejos porque en su composición podemos identificar más de 300 moléculas diferentes. Notas muy parecidas pues a la pimienta negra, a notas incluso animales, notas florales, sutiles, o sea, es uno de los olores más complejos que existe. Pero la rosa tiene una vinculación muy importante con el mundo andalusí. Y es que por primera vez se importan desde Damasco, o sea, sabemos que el califato de Córdoba dependía de ese califato de Damasco a principios de la Edad Media, y se hacen traer esas primeras rosas de Damasco, todo por una boda, la boda del califa de Damasco, que celebra la boda de la hija y hace verter en todas las acequias y fuentes del lugar esas rosas que habían logrado conseguir, ahora como una rosa de doble corola, en la que se hace un híbrido entre la rosa gálica y la rosa canina, y el resultado es que con el calor que hacía ese día de boda, de celebración, todas las acequias y todo el agua queda perfumada con esa esencia de rosas, ¿no? Y encontraron que ese olor tenía algo de divino, es que era algo que invadía, algo puro y que le recordaba mucho como al paraíso, ¿no? Entonces, empieza a ligarse la historia de la rosa como ese símbolo del paraíso sobre la que se posa el ruiseñor, el canto del ruiseñor y la música va muy ligada a la rosa. Y la sorpresa es que estas variedades de rosa de Damasco, cuando llegan a Córdoba, por sus condiciones gemológicas y climatológicas, proliferan tan bien que se convierte en uno de los principales exportadores de rosas y de esencias de rosa para todo el mundo. De hecho, hay constancia en algunos manuscritos de unos llamados Montes del Rosal, que tenemos que investigar exactamente dónde están, Lourdes, porque estoy segura que todavía queda algún ejemplar silvestre por ahí, en la que proliferó tanto durante varios años la cosecha que estaba abierta un poco a cualquiera que quisiera ir a recoger sus pétalos y elaborar ese hidrolato o ese agua perfumada de rosa damascena. Pero para ellos era tan importante que hasta limpiaban
el interior de las mezquitas con ese agua de rosas, ¿no? Como ese símbolo del olor del paraíso y de la divinidad, de alguna manera. Sí, incluso ese agua de rosa era una forma como de agasajar a los invitados cuando iban a las casas, los rociaban, a su Sí. invitado, algo muy curioso, antes de entrar, los rociaban con el agua de rosa y era como eso, como darle un bien muy preciado por dar la bienvenida a tu casa, lo rociaban con rosa. Y es curioso que cuando ya querían que se marchasen, lo rociaban con incienso, con humo de incienso. Era como una forma de Para decir, bueno, señora, santificarlo ya y es hora de marchar. purificarlo, ¿no? Sí, 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 Para como que ya santificarlo y podéis purificarlo. marchar. Sí, sí, sí. Cierto. Totalmente. Pero fíjate que a nivel psicosomático el olor de la rosa siempre está asociado a la autoestima, al amor, no tanto al amor pasional, que también, dependiendo de la variedad de rosa, sino ese amor fraternal, ese amor incondicional, ese amor eterno que dura para siempre. Entonces está muy vinculado también a esa simbología que utilizaban también en el mundo andalusí. Sí, muy, muy cierto. Y luego pasamos ya del mundo andalusí y ya nos vamos a otra época. ¿Cómo ha ido evolucionando el perfume? Bueno, después del mundo andalusí, los cristianos caparon un poco toda esta parte sensorial, ¿no? Se volvieron así como muy recogidos y muy místicos ellos. Entonces ahí lo que más se despliega, digamos, que es de nuevo, todos los olores vinculados a la liturgia, ¿no? Al tema de los inciensos, las resinas y demás. Hasta que llega más o menos la época del Renacimiento, donde realmente empiezan a elaborarse otro tipo de esencias. Entonces ahí es más el uso por las aguas florales, también debido a los conocimientos técnicos que había hasta la época. Es que realmente conseguir a través del alambique o del enflorás, que es esa técnica en la que se impregnan los pétalos de flores o determinadas sustancias en una grasa animal o vegetal, bastante laborioso y bastante sutil, pues no había muchos más medios. Entonces estábamos un poco supeditados a sota, caballo y rey. Entonces la reina de las fragancias en ese momento pues eran las esencias florales, sobre todo, o sea, esencias que podíamos fabricar con los conocimientos que teníamos. Hasta que poco a poco toda la química y toda la extracción de materias primas va evolucionando hasta llegar pues a esa capacidad de inventiva que tenemos hoy en día en la que casi podemos recrear cualquier olor, aunque a nivel natural no podamos extraerlo directamente de la naturaleza, porque sabes, Lourdes, que tenemos esas materias primas o esas flores que llamamos silentes o mudas, que ya sea porque dan muy poquito rendimiento o porque no se dejan extraer. Hay materias primas en la naturaleza que cuando tú pretendes capturar su aroma, no se dejan. Entonces, bueno, ha habido que llegar a épocas más cercanas para extraer toda esa capacidad inventiva y ese arte de saber combinar esos olores y ayudarnos a sentirnos mejor, ¿no? Es el placer de uso, totalmente. Sí, cierto. Hay un dato muy curioso que es cuando se empezó a perfumar el cuero en los guantes. En ese Ajá, momento de la la historia, época cuéntanos de un los poquito de eso. Eso me guanteros interesa. perfumistas. Bueno, pues Sí. en esa época se pusieron muy de moda todas las piezas con guantes, especialmente los guantes perfumados, ¿no? Ujú, Pero si hemos estado alguna vez en algún lugar donde se trabaja el cuero a nivel natural, el olor del cuero es como muy animal, puede resultar incluso producir un poquito de rechazo, ¿no? ujú, Entonces, a alguien se le ocurrió empezar a perfumar esos guantes naturales con esencias perfumadas y causó ujú. toda una revolución, porque cuando el caballero iba a besar la mano de la dama, resulta que ya no solo se encontraba la finura de la piel del cabritillo que tenía en ese guante, sino que además se encontraba como un aroma implícito que el caballero adivinaba que era el olor de la dama, ¿no? Entonces todo esto genera toda una revolución. A nivel más militar y un poco más práctico, empiezan a perfumarse también los guantes en esa época de las reconquistas y un poco más allá, en el Renacimiento, también durante las batallas, cuando había tantos cadáveres por el suelo, y así de triste, que el olor era insoportable. Entonces, había que perfumar para tener algo con el que soportar el hedor de ese escenario, ¿no? Tan dramático. De hecho, ya hay partidas, pues mira, en la época del Gran Capitán, que tanta influencia tuvo en Córdoba, Ujú. y en algunos registros del rey Fernando Católico, donde se dice, pero ¿cómo voy a gastar tal cantidad de monedas en perfumar los guantes? Y decía, pero ¿qué es eso comparado con la conquista de todo un reino, ¿no? Refiriéndose al reino de Nápoles. Entonces es muy interesante esa vinculación y ese despertar, digamos, de la perfumería a raíz del tema de los guantes
con esa tradición perfumista. De hecho, los primeros perfumistas realmente eran guanteros. O sea Correcto. que... Sí. Y también, bueno, ya yo creo que la revolución más industrial vino a partir del 19, no 19-20, es cuando ya Ujú. la perfumería bueno, se vuelve ya más comercial, más accesible a todo el mundo, porque en un principio el perfumarse era para unos pocos nada más, como Era algo todo muy selectivo, muy muy selectivo. exclusivo y para alto estatus siempre, sí, sí, pero ahí viene la democratización, ¿no? Y Ujú. el poder producir primero con esas técnicas mucho más avanzadas, con toda la evolución de la industria química, también esa posibilidad de fabricar en grandes cantidades que permite abaratar también con un coste más asequible. Entonces, bueno, pues ahí se democratiza y todo el mundo puede acceder a su pequeño o grande frasco de perfume, porque al final las esencias, los perfumes nos definen, es parte de nuestra Ujú. identidad, ¿no? Cuando tú te vistes por la mañana, tú eliges la indumentaria que tú te pones, eliges tu tipo de maquillaje, tu peinado, pero también eliges tu perfume para ese día y para esa situación, ¿no? Forma Sí. parte de nuestro arreglo, de nuestro ser, de Sí. nuestra personalidad. Si te parece, vamos a hablar ahora un poquito de cómo se crea un perfume. Más Ujú. o menos, a ver si nos puede orientar un poquito unas pinceladas del proceso de creación de un perfume desde la idea hasta que al final lo consigues tener. A ver, para crear un perfume puede haber diferentes caminos o diferentes motivos, ¿no? Así, en líneas generales, lo más habitual es que haya una marca ya consolidada que recurra al perfumista y que le traslade una idea, pues en base al tipo de olor que cree que va a ser tendencia o que va a gustar a la mayoría de su público. ¿Vale? Entonces Ujú. le da las pinceladas sobre el concepto que tiene que tener, a qué público se va a dirigir, qué tipo de ingredientes más o menos son los que piensa que suele encajar. Y en base a esta idea, pues el perfumista se pone a componer, pues para dar o para tratar de, con esos ingredientes, tratar de trasladar la sensación que la marca pretende conseguir. Se hacen numerosas pruebas, no siempre se acierta la primera, hay veces que se recurre a varios perfumistas porque no se termina de dar en el clavo y una vez que más o menos se tiene validada esa idea, pues lo que se suele hacer es ya confirmar esa formulación, fabricarla Ujú. en un laboratorio y lanzarla al mercado con una campaña de marketing alucinante, campaña publicitaria, y demás, que es lo que normalmente recibimos como consumidores cuando hay un lanzamiento de este tipo. Vale, Esta y sería la forma más popular. has hablado de Sí. la parte de la figura del perfumista. ¿Cómo una persona puede ser perfumista? Porque no hay realmente una universidad que te forme como perfumista. Hay escuelas. Bueno, cuéntanos un poquito cómo se puede ser perfumista. Bueno, para ser perfumista puedes llegar por diferentes caminos, ¿no? Hay veces que no todo es sota, caballo y rey. Si alguien desde muy jovencito realmente tiene claro que quiere ser perfumista y tiene un talento especial para ello, pues lo ideal es que estudie alguna de las ramas de la química, o sea, que Ujú. estudie química y que se vaya a estudiar a Francia, que todavía hoy por hoy, aunque esto está cambiando, gracias a Dios, Ujú. pero hoy por hoy es donde están las mejores escuelas de perfumería. Es verdad que no solamente hace falta conocimiento y formación, sino que además hace falta una pizca de arte, porque no solamente tienes que saber de formulaciones, que tienes que saber combinar diferentes notas de manera que el resultado sea sorprendente, elegante y armónico, lo cual es como un pintor a la hora de pintar. O sea, tú te puedes poner delante de un lienzo y tú puedes aprender numerosas técnicas, pero para ser un genio hace falta pues esa pizca de talento que muchas veces es innato. Sí es verdad que puedes ir educando ese olfato, ya saben la mayoría de los perfumistas que se dedican a esto comercialmente, ya saben cuándo el resultado va a gustar o no va a gustar tanto, pero bueno, hay una pizca de arte que, oye, que es un valor indiscutible en esto. Sí, el arte para el olfato. Tenemos arte para el oído con la música, para la vista con la arte, pintura, escultura, arte escénica, y para el olfato tenemos el perfume. Ese sería nuestro arte. Es como un músico, ¿no? Tú tienes un músico que ha podido Ujú. estudiar música durante un montón de años y se sabe perfectamente todas las notas, sabe replicar todas las partituras a la perfección, pero si realmente quieres ser un buen compositor, pues te hace falta como una pizca de arte o ese talento innato o esa creatividad natural para llegar a componer esas sinfonías melódicas y que de verdad impacten en el público, ¿no? Pues en el mundo del perfume sería lo mismo. Vale, vamos a aterrizar un poquito ya en lo que es el perfume en sí. Háblanos un poquito de la pirámide olfativa, este término que es tan abstracto que no sabemos muy bien qué es.
Ok. Bueno, normalmente si nos vamos a comprar un perfume a una perfumería, nos explicarán que lo primero que vamos a oler son las notas de salida, ¿no? Efectivamente son como las notas más volátiles o las que podemos sentir nada más destapar o perfumarnos con el frasco, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Pues normalmente ingredientes cítricos, flores blancas, notas como muy ligeras, que se evaporan muy rápidamente, ¿no? Son muy chispeantes y que normalmente son las primero que hueles. Cuando pasan unos minutos, lo que empiezas a oler serían como las notas de corazón, que determinan un poco como el carácter de la fragancia. Normalmente ahí vamos a encontrar pues flores, algunas maderas ligeras, algunas especias ligeras. Sería como esa parte predominante o la parte central sobre la que el perfumista se centra cuando empieza a componer, aunque luego cada uno tiene su método, ¿sí? Ujú. Y luego cuando ya pasan unos minutos desde su aplicación, pues lo que empezamos a sentir son esas notas de fondo, esas notas base, ¿no? Son las notas más pesadas, que tienen mayor peso molecular y que hacen un poco como de ancla de la fragancia. Entonces lo interesante es elegir notas que bailen un poco en las tres melodías para poder tener notas de salida, notas de corazón y notas de fondo y que haya un equilibrio entre ellas, ¿sí? Dicho esto, ese esquema en realidad es un esquema, o sea, es algo que se utilizó en las escuelas de perfumería para explicar qué era esto del perfume. A un nivel convencional, si tú te metes al laboratorio o te pones a componer, realmente en una sola nota puedes tener esa misma evolución de salida, corazón y fondo. Y Ujú. luego lo de la pirámide se la denominó pirámide y se la suele representar en forma de pirámide Ujú. porque dicen que es como el spray, o sea, digamos, si tú tienes un frasco de perfume y te perfumas, sale como en forma de triángulo, ¿no? Pues Ujú. ese sería como la pirámide que representa un poco esa pirámide del perfume. Pero es una convención, acuérdate, es un esquema para poder explicar el perfume. Sí, pero ciertamente las notas de salida que son más volátiles se van en cuanto 15 minutos, es como la primera sensación que tienes, ¿no? Más o menos vienen durando eso, 15, 20 minutos como mucho, ¿verdad? Sí, La- totalmente. la- Depende un poco de la composición, es decir, no podemos decir en todos los casos al sí. quinto minuto ya dejamos de sentir las notas de salida y empezamos a sentir las notas de corazón, ¿no? Tú tienes que pensar que el perfume es como una melodía o como un baile en el que las notas van bailando. Entonces hay una evolución, hay un proceso. Normalmente, por término medio, en casi todas las fragancias, puedes percibir las notas de salida del cero al quinto minuto, más o menos. Ujú. A partir del quinto minuto hasta el minuto 15 o 20, más o menos, puedes Ujú. empezar a percibir esas notas de corazón y a partir del minuto 20 o 30, dependiendo de la composición, pues empezarás a percibir esas notas de fondo o base de la fragancia, que al final es lo que te determina la calidad de la fragancia, ¿no? Hay notas y cada vez lo vemos más habitualmente, ¿no? Hay muchos perfumes comerciales que las notas de salida huelen fenomenal, pero es que al rato ya no huele casi nada, ¿vale? Mm. Entonces, aparte de la composición misma, es que le falta un poquito de peso a la composición. Estamos hablando de terminología musical y igual que la música, el perfume tiene notas, acordes y armonía. Totalmente. Y el perfumista trabaja con un órgano Con un órgano, correcto. Sí, sí, sí. y tiene que Explícanos un elaborar su poquito. partitura. Sí, 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 sí. O sea que, como decíamos en el concierto el sábado en Córdoba, ¿no? Al final cada frasco de perfume es como si fuese un pequeño concierto, un pequeño o gran concierto, donde están encerradas todas las notas de la melodía que están esperando ser escuchadas o ser oídas, ¿no? Cada una de esas notas tiene voz y están esperando su momento para desvelar, pues, ese tono, esa intensidad, ese ritmo, esa velocidad, ¿no? En la melodía, igual que la música. Igual, igual. Es muy similar. Tiene muchas partes iguales. Luego, mira, hay una que también quería que aclarase la diferencia entre agua de colonia, agua de perfume y extracto. ¿Por qué una terminología a otra? ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Bueno, la diferencia entre unas y otras es el porcentaje o la concentración de esencia que tenemos en esa fragancia, digamos, ¿no? El porcentaje más bajito de esencia correspondería a un agua de colonia, por eso normalmente a los bebés o a las personas mayores les recomendamos siempre perfumarse con un agua de colonia, porque al contener ese menor porcentaje de esencia, pues vamos a tener menos riesgos de reacciones alérgicas, aunque sí es verdad que la fijación va a ser bastante menor,
pero el precio va a ser más asequible. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Si aumentásemos un poquito de la intensidad o la concentración de esa esencia, lo que tendríamos es uno de toilette, o como decían nuestras abuelitas, ese agua de tocador. Ujú. Aumentamos un poquito más y lo que tendríamos sería ese eau de parfum o ese agua de perfume. Subimos un poquito más y lo que tendríamos sería ese perfume o un extracto. Entonces, digamos que el agua de colonia estaría en un extremo y el perfume o el extracto estaríamos en el otro extremo. Siempre hablando de perfumes con composición alcohólica, porque también podemos tener perfumes elaborados con base de aceite. Sí, y todas las esencias se pueden utilizar en todo, es decir, podemos conseguir un extracto de un cítrico, por ejemplo, es decir, porque son más volátiles, las flores y tal. ¿Conseguimos un extracto de un cítrico o tenemos que utilizar Sí. moléculas más pesadas? No, puedes hacerlo, o sea, sí que podrías hacer un extracto, pero es verdad que por su naturaleza el Ujú. cítrico siempre va a volar, ¿no? Cuando tú hueles, es por ejemplo, tú estás en casa comiendo con tu familia y alguien abre una mandarina o la cáscara de una naranja, es como que enseguida te llega el olor, Sí. pero igual que te llega, se va, ¿no? Ujú. Entonces, por su misma naturaleza te va a fijar mucho menos en la piel que si, por ejemplo, preparases, por ejemplo, pues no sé, un extracto de madera de oud, por ejemplo. Ahí el peso molecular va a hacer que a lo mejor te tengas que acercar con mayor intensidad para olerlo, que necesites calentarlo, pero sí que es verdad que se va a mantener mucho más tiempo en la piel, es su propia naturaleza. Ujú. Muy bien. Vamos a hablar un poquito del concierto olfativo que celebramos. ¿Qué te pareció? Una Cuéntanos tu maravilla, por cierto, una maravilla. Sí, algo inédito. Yo creo, no tengo conocimiento de que se haya hecho antes. Bueno, tú quizás, no, creo que tampoco has hecho algo parecido, No, ¿no? sí que es verdad que en algún lanzamiento de Bulgar incorporamos el tema de la música, porque, bueno, para mí la música es un punto de sensibilidad, igual que el perfume, ayuda a conectar emocionalmente con nuestras emociones, con nuestros recuerdos, con nuestros sentimientos, pero yo creo que un concierto olfativo, como hicimos el sábado en Córdoba, que yo sepa, no se ha hecho todavía en el mundo y es algo que abre la puerta a una exploración olfativa y musical súper interesante, ¿no? Pero la verdad es que fue una maravilla, fue algo realmente mágico. Sí, sí, sí. Además, agradezco a María Dolores Gaitán y al festival que diese la posibilidad de hacer algo tan inédito que la verdad que ha generado mucha expectación. Por tu parte, a ti te han comentado en España y fuera de España, y a mí igual la expectación que se ha generado sobre este concierto ha sido increíble, porque era algo que no se sabía cómo. O sea, la gente pregunta, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vais a hacer? Es algo muy, muy innovador. Sí, 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 señor. Y bueno, los músicos, bueno, porque tú los viviste, ¿no? Son fantásticos. Fue muy acorde cómo se unió cada Totalmente. melodía con cada esencia. La verdad que fue una noche muy especial. Mira, veo que tenemos por aquí a Cristina, no sé si estará aquí el resto Sí, de los así, músicos, yo he visto que pero está la verdad es que lo logramos maridar de una manera perfecta. Sí que es verdad que en la primera y la segunda notas estábamos como un poco expectantes porque ninguno de nosotros sabíamos realmente cómo iba a ser el resultado, pero a medida que fuimos avanzando, la verdad es que nos compenetramos súper bien y fluimos muy bien. O sea que aquí, por supuesto, agradecer toda la ayuda que tuvimos de los músicos, con unos instrumentos medievales impresionantes y con unas melodías maravillosas, totalmente. Un maridaje perfecto. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, y las esencias, ¿no? Que tenían el perfume que se hizo para el festival, las esencias, lo bien que casaban con cada obra, ¿verdad? Que fue, ya te digo, increíble cómo conseguiste casar cada esencia con el modo de la obra, con lo que quería transmitir. Estuvo muy bien. Totalmente. Mm. Ahí tratamos de hacer un poco con las explicaciones que nos enviaron nuestros músicos, pues el tratar de ligar, ¿no? El carácter que tenía cada nota olfativa dentro del perfume en el que estábamos centrados, ¿no? Que era Char de Catrien. Pues según el carácter de esa nota olfativa, tratar de encontrar esa pieza medieval andalusí que encajase bien con su carácter. Pues no sé, recuerdo por ejemplo en el anís verde, esa nota olfativa de Pimpinela anisum, que es como más divertida, más chispeante, como más juguetona, pues ahí lo engancharon fenomenal con una estampita rápida, como muy alegre, como muy sutil. Entonces la verdad es que fue fluyendo todo de una manera muy bien encajada, sí, sí, totalmente. Sí, y el conjunto final, eso, iba como con el alma del perfume, ¿no? Con el que estábamos presentando, que era esa edición, ese charm, que era eso, es que era el alma andalusí, con la música medieval andalusí,
sea, perfecto, no pudimos hacer mejor maridaje. Creo yo que fue un acierto total hacerlo así. Y el, bueno, y el enclave, ¿no? Con esas luces tenues, Mágico. mágicas. Sí, la luz de las velas, ¿no? Sí, Aquí sí, la sí. enhorabuena al FI porque, vamos, tuvo Sí, una... por aquí nos comenta Elena, el FIP siempre sorprende. Un abrazo desde Villa del Río, o sea que sí, sí, es verdad que el FIP siempre nos sorprende con esas innovaciones musicales, ¿no? Ujú. Luego nos dice Ramona Sánchez que nos encantó, yo fui afortunada de vivir el directo, enhorabuena. O sea que fue parte del público, fenomenal. Jo, Ramona, pues un placer tenerte a ti también, porque la verdad es que el público también estuvo entregadísimo, o sea, iba oliendo nota a nota, cerraba los ojos, bailaba con el olor, bailaba con la música, o sea que el público también fue parte del flujo, ¿no? Del flow de todo el concierto olfativo. Sí. Bueno, vamos a hablar de algunas curiosidades, tips, así que no son muy conocidas de la perfumería. Por ejemplo, ¿cómo tenemos que conservar un perfume? Que esto normalmente los perfumes los dejamos de cualquier forma, pero deberíamos de conservarlos mejor. Los agentes externos que lo dañan, ¿cómo deberíamos de conservarlo? Pues fíjate que la mayoría de las veces los perfumes los ponemos en el cuarto de baño. Y sin embargo, justo ese es el sitio en el que no habría que colocar un perfume. ¿Por qué? Porque en el cuarto de baño normalmente tenemos mucha humedad y tenemos cambios de temperatura. Lo ideal para conservar bien un perfume es dejarlo bien cerrado, conservarlo en su packaging original para mantenerlo aislado de la luz, porque al final la luz y la alta temperatura es lo que más puede oxidar o puede estropear un perfume, ¿no? Y cuanto más natural es, pues más sensible es a todo este cambio de situaciones. Ahí en Córdoba, en estos meses de calor, yo casi lo pondría en la fresquera o similar, sí. Sí, Pero aquí bueno, si es verdad. Dime, continúa, dime. perdona. Que encontrar un sitio fresco en Córdoba en verano es muy complicado. En verano es misión imposible, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que es verdad que en esas formulaciones que hay hoy en día y con esos alcoholes que resultan un buen conservador de las materias primas que llevan, pues se puede conservar bien. Pero lo ideal en un sitio oscuro, cerrado y con poca variación de temperatura. Mejor fresco que calor. Sí, porque el movimiento, la luz y el calor lo dañan, lo estropean. No es que lo estropeen, sino que acelera los procesos naturales del propio perfume y se va antes, ¿no? Se va antes, sí. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo debemos de perfumarnos? Bueno, aquí para gustos los colores. Aquí tenemos diferentes variaciones, ¿no? Pues por ejemplo tenemos la versión de Coco Chanel que decía que había que perfumarse como una nube y dejarse caer por debajo, ¿no? Esta sería como una forma más sutil. Pero depende un poco de cómo a cada uno le guste oler, porque al final si el perfume es parte de tu personalidad, pues depende de lo que tú quieras proyectar, puedes sentirte más vestida, a lo mejor con más intensidad o más sutil. Entonces, si te gusta sutil, la nube de Coco Chanel va perfecta. Pero si te gusta sentirte perfumada, lo ideal es perfumarte entre el triángulo de lo que llamamos el triángulo olfativo, ¿no? Desde la punta de la nariz, más o menos los dos hombros, pues este triángulo que formamos aquí, esa sería la zona donde nos vamos a sentir más perfumados. Existen varias teorías y lo ideal es perfumarnos en las zonas donde late el pulso. ¿Por qué? Porque esas zonas son normalmente las que están más calentitas y con cada latido vamos a ayudar a que se desprendan o volaticen mejor las notas esenciales que lleva ese perfume, con lo cual con menos cantidad vamos a oler más. Y luego, pues teorías, todas las que quieras, pues detrás del cuello, en la nuca, en el interior de los antebrazos, detrás de las rodillas, por ejemplo. Pues si estamos en verano, pues en el vuelo de las faldas o en el pareo o en la pamela, nunca sobre la piel en verano y especialmente en los lugares más cálidos o donde el sol incide de manera más directa. O, por ejemplo, en invierno, pues en la solapa de los abrigos, de las chaquetas y demás. O, como también decía Coco Chanel, en aquellos lugares donde te gustaría ser besada. Entonces ahí lo dejamos a gusto del consumidor, ¿no? Sí, pero es cierto también quizás que para el momento, bueno, el momento, la forma ideal si vas a perfumarte la piel, que esté muy limpia y que esté hidratada, ¿verdad? Porque esa hidratación Sí, hace que el sí. perfume perdure más, ¿no?
La mejor forma de fijar un perfume es tener esa piel hidratada o nutrida, por eso son tan importantes como los body lotion, el tener la piel bien nutrida, bien hidratada, sí, sí, sí. Existen varias teorías y he visto incluso algunos vídeos circulando por internet que dicen que aplicando la vaselina y demás. Dependiendo, o sea, a ver, la vaselina sí puede fijar, pero depende de la composición que tenga el perfume. Si tenemos, por ejemplo, un perfume de composición muy natural y lo aplicamos sobre una vaselina mineral, no vamos a matar un poco esa evolución olfativa o esa armonía que desprende naturalmente el perfume. En líneas generales, siempre sobre la piel hidratada y nutrida como base. Así fijará mucho mejor el Y perfume. una curiosidad, has dicho de perfumar sobre la tela, el abrigo, las faldas y tal. ¿El perfume no mancha la tela o la seda o puede manchar algún tejido? Por ejemplo, la seda sí puede manchar totalmente. Cuanto más natural es el perfume, mayor concentración de aceites esenciales y un aceite esencial puede manchar. Lo que sí que vamos a recomendar siempre es, si es seda, piel o la típica cazadora de cuero en invierno y demás, no perfumar directamente sobre esos tejidos más naturales, digamos. Si es un tejido más o menos habitual que podamos lavar fácilmente en la lavadora, ahí sí. Y por eso decimos siempre en el dobladillo, no directamente por fuera, para que en caso de que haya alguna manchita no se perciba. Y luego siempre a la distancia adecuada, que eso también es otra cosa que vemos mucho en los puntos de venta, ¿no? Tendemos un poco a perfumarnos demasiado cerca. Pero Ujú. imagínate si estás escuchando un concierto y toda la orquesta te toca a la vez, sin un ritmo ni orden, pues al final lo que escuchas es ruido. Entonces, Mm. de lo que se trata es de ir escuchando cada instrumento y cada melodía. Entonces, si nos perfumamos a una distancia de unos 15 o 20 centímetros, lo que vamos a hacer es escuchar cada nota del perfume, que es lo interesante, ¿no? Escuchar esa voz de cada nota olfativa. Y es Entonces, siempre correcto, a distancia. Y es no correcto. frotar, No, no es que eso frotar. se ve mucho, que se perfuma y hacen así. Dicen, no, no, Sí, no, no, no sí. frotes. Al frotar lo que hacemos es que con nuestro propio pH estamos alterando esa composición olfativa natural, ¿vale? Entonces, lo ideal es perfumar sobre la piel y no frotar, ¿vale? Dejar que la evolución, la temperatura, nuestro propio pH hagan evolucionar esa composición melódica que no sabemos todavía cuál es hasta que no la sintamos. Pero siempre la recomendación es no frotar. Sí, porque como tú bien dijiste en el concierto, el ingrediente secreto del perfume es nuestra propia piel. Totalmente, nuestro propio pH, ¿no? Y al final cada uno tiene su propio nivel de acidez, su propio microbiota. Ahí influye muchísimo, por ejemplo, el nivel de proteínas que tengamos en la piel. Influye hasta lo que has comido el día anterior. Influye hasta el sexo que hayas tenido el día anterior. ¿Vale? Entonces todo eso va a hacer que fijes mejor el perfume o lo fijes menos, o que distorsiones más un tipo de fragancia u otra. Ujú. Cuanto más alcalino sea tu propio pH, ¿vale? Mejor vas a fijar cualquier tipo de fragancia. Cuanto mayor grado de acidez tengas, pues vas a descomponer más, por ejemplo, las notas como más cítricas o florales. Entonces, mira, lo de la alcalinidad, que ahora está muy de moda también en la alimentación y demás, nos influye no solo a nivel de salud, sino también a nivel de fijación de perfume. Ujú. Qué curioso, sí, sí. Y luego, esta técnica que se está poniendo de moda, bueno, lleva algún tiempo, que es el layering, que es Ujú. mezclar varios perfumes. ¿Cómo Sí. funciona? ¿En qué consiste? Bueno, el layering es realmente aplicar diferentes capas olfativas para lograr un resultado diferente. Y esto es algo que ya se hacía en toda la tradición andalusí. Ujú. Tenemos registros, precisamente en algunos manuscritos traducidos en Córdoba, en todo el esplendor del Califato de Córdoba, donde ya se explica, por ejemplo, cómo era el ritual de perfumado para las mujeres, ¿no? Entonces se elaboraban como una especie de aceite con esa rosa damascena de la que hablábamos antes, con lo cual su primer olor siempre era ese olor a rosas, como ese olor súper femenino, sensual y divino. Después se aplicaban una especie de ahumado, ese incienso, un incienso como el que vosotros desplegáis, por ejemplo, en el Botafumeiro en Semana Santa, delante de los pasos de las procesiones, ¿no? Ujú. O también madera de oud, alguna resina, por ejemplo, benjuí. Incluso ahumaban esas ropas en lugares especiales para ello. Todavía hoy existen esos armarios donde tú cuelgas tus prendas de ropa para conseguir ese olor que quede impregnado con ese olor a humo ahumado, ¿no? O a resina ahumada.
es un gesto como de protección, pensaban que también les ayudaba a mantener pura su aura, les protegía del mal de ojo, pero lo que sí que es verdad es que se ha convertido como en un segundo olor. Esa sería como la segunda capa, digamos. Y luego sobre esta segunda capa se perfuman con un perfume más comercial, ¿no? En aquella época, en la época andalusí, pues se utilizaban perfumes a base de nardos, a base de jazmín, ese jazmín real o sambac que también tenéis en los patios de Córdoba, con lo cual pues había esa superposición de capas. Hoy en día este concepto del layering o superposición, el perfumado por capas, se ha trasladado al mundo comercial y son muchas las firmas las que venden combinaciones de fragancias para lograr esa superposición creando un olor único e individual, porque cada vez más, o sea, después de esa explosión de democratización del perfume que decíamos, donde todo el mundo llevábamos como la misma fragancia, ¿no? Es como que estamos volviendo un poco a los orígenes y cada vez más tendemos a elegir un perfume que nos ayude a expresar nuestra personalidad. Entonces buscamos olores que no sean iguales a los que lleva todo el mundo. Buscamos un poco la diferenciación también a través de esos aromas, ¿no? Sí, sí, Entonces ese sí, sería un poco el perfumado por layering que está tan de moda hoy en sí, día. cierto. ¿Cuál es el mejor momento del día para probar, para poder elegir un perfume? Ajá. Bueno, ahí existen varias teorías y depende un poco de los ritmos circadianos que tenga cada persona, ¿no? Lo que sí está claro es que no es buen momento cuando estás haciendo la digestión o cuando acabas de comer, porque en ese momento, bueno, a ver, la glándula pituitaria es la glándula que tenemos para detectar los olores y los sabores. Y están conectados, o sea, está conectado el gusto y el olfato. Por eso, por ejemplo, cuando nos resfriamos o tenemos gripe, ¿no? Es como que te vas a tomar la sopa y no sabe a nada. Está totalmente insulso, tampoco lo hueles, ¿no? Pues eso nos pasa un poco cuando estamos comiendo. Es como que la pituitaria está concentrada en tratar de deglutir, de analizar todas esas moléculas gustativas y no es capaz de procesar bien los olores, los distorsiona un poco. Entonces, lo ideal es no irse a comprar un perfume cuando uno está haciendo la digestión, antes o después, pero al mediodía, si lo tienes claro, perfecto, pero no es el mejor momento para hacer una cata. Y luego también se distorsionan mucho la percepción de los olores cuando se ha ingerido, por ejemplo, alcohol. Entonces, no es ideal si te has tomado una copita de vino, si te has ido de cañas con los amigos, después pasar a probar perfumes, no, no es buena idea, porque te va a distorsionar completamente el olor. Sí, yo Aparte que creo se que puede subir más yo en mi el opinión alcohol, creo que el mejor momento es por la mañana, porque también tenemos la nariz más más despejada, limpia. más Ujú. limpia, y yo creo que ese momento por la mañana, si para tomar esa decisión, es el mejor, es cuando hay que hacerlo, en mi opinión. Bueno, en las escuelas de perfumería se suele recomendar dejarte preparado en la mesilla de noche tus secantes con la sustancia olfativa, con la esencia con la que estás aprendiendo o trabajando en ese momento. Y que sea la primera cosa que huelas nada más despertar, porque es el momento en el que tu mente también está libre de prejuicios, con lo cual te va a permitir volar mucho más allá de las cosas que tenemos preconcebidas, pero también el olfato va a estar como mucho más limpio y mucho más definido. Entonces, sí, sí, súper buena idea por la mañana. Y en tu Así que opinión, ya sabéis, chicos, preparados para ir a visitar las vendedoras de perfumes por las mañanas, es el mejor momento. ¿se debe de probar en la tira olfativa o en piel? A ver, al final si te vas a comprar un perfume siempre lo tienes que probar en piel, porque era lo que decíamos, es ese ingrediente mágico del perfume que solo tú puedes aportar. Pero la realidad es que si no tenemos una idea muy clara, lo ideal es siempre probarlo en un secante. ¿Por qué? Porque imagínate que te pruebas algo y luego no te gusta. Te puede resultar como muy invasivo, te puedes sentir molesto, entonces puede ser hasta algo negativo. A mí, por ejemplo, llevar un olor que me resulta desagradable, negativo o muy cargante me hace sentirme muy mal. Entonces, siempre la primera prueba la hacemos en un secante como para descartar, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, una vez que has validado y dices, oye, me resulta agradable, entonces ya paso a probarlo en piel, porque necesito ver cómo va a ser esa evolución en mí. Porque esa Claro. evolución de este perfume que te gusta tanto en tu amiga, te lo pruebas tú y no tiene nada que ver. Ujú. Totalmente, totalmente. Ahí viene por qué elegir la fragancia. Muchas veces tú lo acabas de decir, se elige una fragancia porque la mayoría la elige, pero realmente no te sientes bien con ella, pero vamos todos como ahí a lo que todo el mundo lleva, todo Ujú. lo comercial, ¿no? Que hemos hablado Bueno, antes. hasta hace unos años realmente los perfumes se compraban casi
Vamos, en un 90% de los casos relacionado con la campaña publicitaria, ¿no? Tú veías el anuncio de la chica despampanante o del chico que se ligaba a la chica más guapa y todos queríamos ser así, queríamos ser como los triunfadores que salían en el anuncio, ¿no? Entonces todos elegíamos lo mismo simplemente para tratar de adquirir lo que veíamos en publicidad, ¿no? Pero esta tendencia está cambiando y ese es un poco el éxito de todos los perfumes de autor o perfumes nicho, que lo que buscan realmente es algo, un olor con el que yo me sienta bien, con el que me sienta identificada y me da un poco igual si lo lleva mi vecina o no. Es que yo quiero oler con algo con lo que me sienta representada y me sienta identificada, ¿no? Entonces, eso, gracias a Dios, está cambiando y se abre muchísimo más el abanico de lecciones olfativas que tenemos a nuestra disposición. Sí, ciertamente una de las características de perfumería, de los perfumes de autor es esa, es un perfume que realmente que te haga sentir, que te haga vibrar, que tú lo huelas y te sientas identificado por el motivo que sea o por algo. No, no busca un objetivo tan comercial como el resto de los perfumes comerciales, sino que busca un objetivo más sensorial, más sensitivo, más que conectas con él, ¿no? Y es una de las grandes diferencias que afortunadamente la tendencia va cambiando y bueno, pues van por ahí, ¿no? Que al final queremos ser únicos incluso en el olor, ¿no? O más exclusivos incluso en nuestro propio olor, no oler como todo. ¿Cómo? Ay, te perdí, Lourdes. Sí. Llamada, disculparme. ¿Cómo influye el perfume y el estado de ánimo? Uy, a mí me influye muchísimo, ¿a ti no te influye? A mí No es lo muchísimo mismo, también. por ejemplo, irte a hacer una entrevista de trabajo con enuco que irte con una fragancia maderada, oriental, empoderada. La sensación que te transmite un perfume es completamente diferente. Ujú. Entonces, totalmente, va muy relacionado. De hecho, hay estudios psicosomáticos en el que está comprobado que te atraen determinados olores en determinados momentos o en determinadas carencias en tu vida. Por ejemplo, pues no sé, cuando necesitas como más mimos, más ternura, lo que sea, te vas a sentir muy atraído, por ejemplo, por flores como la rosa. Cuando necesitas sentirte como más fuerte o necesitas como poner orden en tu vida o eso hablábamos, pues hacer, por ejemplo, una entrevista de trabajo, pues el perfumarte con una fragancia maderada que te aporte esa estructura, ese alineamiento, pues te va a ayudar mucho más. Entonces depende muchísimo. O por ejemplo, imagínate una persona que está como deprimida, pasando un bache así un poco triste en su vida y demás, pues el utilizar un perfume cítrico, chispeante, refrescante, le va a ayudar a elevar el optimismo. Eso está muy relacionado también con todo el tema de la aromaterapia. Ujú. Pero sí, sí, totalmente, está muy vinculado. Sí, y además el sentido del olfato está tan unido al cerebro que fíjate, hay un estudio muy interesante de la Universidad de Rockefeller de Nueva York que dice que el ser humano recuerda el 1% de lo que toca, el 2% de lo que escucha, el 5% de lo que ve, el 15% de lo que prueba y un 35% de lo que huele. Fíjate como el sentido del olfato, que nosotros lo tenemos como un sentido menor, tradicionalmente y culturalmente, lo importante que es en nuestro día a día. Entonces, esos olores yo pienso también que te hacen, si estás un día un poco más triste y tal, irte a un olor que por lo que sea te conecta rápidamente con un recuerdo positivo o de bienestar, también te eleva el ánimo. Totalmente, totalmente. Es verdad que el olfato es el instinto más primitivo y más visceral que tenemos. Para el resto de los sentidos, cuando los procesamos, pasan por esa parte más desarrollada que tenemos los humanos, ¿no? Por ese cerebro un poco más racional, pero sin embargo el olfato va directamente al hipotálamo, va a la amígdala, o sea, es nuestro cerebro más reptiliano. Nos hace reaccionar en cuestión de milésimas de segundo, ¿no? En todas las civilizaciones y en todas las culturas se ha demostrado que el olfato tiene mucho que ver con la intuición. Entonces, fíjate eso que dices de que para nosotros es como un sentido secundario, quizá es que estamos perdiendo nuestra intuición, ¿no? Esa capacidad de reconocer como nuestro camino de vida y de dejarnos llevar por lo más fácil. Entonces, a lo mejor es momento de empezar a retomar o tomar conciencia de nuestro sentido del olfato para volver a retomar ese caminito o esa misión de vida que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Sí, además la tendencia actual es como que tradicionalmente, bueno, o siempre se ha pensado que cuando los momentos en el caso de las mujeres, que estamos un poquito más tristes, más tal, nos ponemos una barra de labios rojos y como que
nos empoderamos, ¿no? Y es verdad que eso ya con las fragancias, poco a poco también se está educando y se está consiguiendo Ujú. que sea así, ¿no? Por esto mismo, porque como tú has comentado, un perfume potente, ¿no? Amaderado, que te dé fuerza, que te dé carácter, como que te da seguridad, ¿no? Y te hace sentir mejor, ¿no? Aparte de los labios, un buen perfume te ayuda muchísimo en los diferentes momentos de la vida, ¿no? Y también hay días que te apetece, pues depende, pues por la mañana quizá algo más floral o quizás por la noche. Eso también es algo muy interesante. Hay personas que utilizan diferentes perfumes según el momento del día y hay otras, en cambio, que no, que utilizan el mismo para todo. Bueno, hay dos vertientes o dos teorías, ¿no? Por un lado, para la aromaterapia, te atrae el olor que tu cuerpo y tu mente necesita para estar en equilibrio. Entonces, si nos atrae un olor, pues pongámonoslo, ¿vale? Porque se supone que es lo que necesitamos para sentirnos bien en ese momento. Pero luego también interviene una parte como más a nivel emocional, ¿no? Es lo que yo llamo la mochila olfativa que todos llevamos. Desde el momento que tú naces empiezas a registrar recuerdos en forma de olores. Esto es muy inconsciente, o sea, la mayoría de las veces no somos conscientes de determinados olores y de su vinculación a experiencias positivas o negativas, pero es así. O sea, si tú has estado en una situación en la que te has sentido mal, a disgusto, en peligro, una situación triste o incluso traumática o de shock para ti, aunque sea inconsciente, tú has registrado todas las moléculas olfativas que había ahí. Por tanto, si hueles algo parecido en el futuro, y más si está concentrado en forma de un perfume, te van a hacer conectar automáticamente con esa situación y por tanto el olor no te va a gustar, lo vas a repeler. Sin embargo, si tú has estado en una situación en la que te has sentido súper feliz, donde te has sentido querida, donde te has sentido alegre, en paz y demás, inconscientemente también todas esas moléculas olfativas lo vas a asociar como algo positivo. Cuando tú lo hueles, automáticamente vas a volver a ese momento y a esa situación y te va a traer ese olor. Eso explica por qué determinados perfumes, por ejemplo, lo hueles tú y te encanta y se lo das a probar a tu vecina y lo detesta totalmente. Ujú, Porque depende un poco de la mochila olfativa, esas experiencias que lleva cada uno. ujú. Pues ya vamos a ir terminando, Elena, porque se está ya llegando el fin. Vamos, vamos. Me da pena porque tenemos muchos temas de los que hablar todavía, pero ya está llegando la hora de que tenemos que ir despidiéndonos. No sé si hay alguna pregunta, si tenemos algo, alguien que quiera comentar algo o preguntar algo. Mira, sí nos dijo, enhorabuena por vuestro trabajo, un placer participar otro día en el evento, el placer ha sido nuestro. Eh, no Otro sé, asistente público entregado, ¿no? Que tuvimos. sí, sí, la verdad que sí, que Qué fue, maravilloso, deseando repetir próximamente y sí, fue deseando chulo. volver a Córdoba a tirar de esos hilitos que hemos encontrado, ¿no? Como eso, ese manuscrito que hemos encontrado también, por ejemplo, del ámbar gris, que es una de las notas presentes en tu perfume Charm, y Ujú. que se rayó para elaborar parte del adobe de la fachada de la mezquita, para que cuando lo calentase el sol desprendiese con su presencia como ese halo de misterio y de sensualidad. O sea, a mí eso me parece una pasada. Hay que rescatar ahí un montón Sí. de historias relacionadas con todas las fragancias andalusíes, ¿no? Ujú. Cierto, tenemos que hacerlo, tenemos que ponernos a ello. Pues muchas gracias, Elena, por estar con nosotros esta noche, por habernos dedicado este tiempo. Sé que ha sido un poco complicado que pudieses estar con nosotros porque tenías más cosas que hacer, pero bueno, te lo agradecemos. Y recordar que, bueno, que esta es la segunda masterclass, queda una tercera que se va a celebrar el 7 de octubre a las 4 de la tarde y se lo va a hacer la Tetera Azul con Herminio García, ¿vale? Entonces ahí estaremos todos pendientes también de lo que ellos puedan contarnos y bueno, y agradecer de nuevo al FIP por esta oportunidad y nada, muchas gracias a todos los que han estado con nosotros y Elena, un beso muy fuerte desde Córdoba. Un beso muy fuerte para vosotras y Pues deseando volver. sí, pronto nos veremos. Muy bien, pues muchas Un gracias. besito. Gracias, buenas Chao. noches. Hasta luego.